Varios, bien, buenas tardes, vamos a dar inicio a esta sesión. Ok, chicos, pues bueno, en base a la clase anterior, recuerden que por ahí les dejamos algunas tareas pendientes en cuanto a la exposición de las normas, la clasificación, las características, el enfoque de esta importancia de, bueno, de estas normas. Aquí tenemos pues más que nada el nombre de cada uno de los integrantes por cada norma. Veo que están conectados dos compañeros. Pues bueno, los que gusten dar inicio, adelante para que les pueda compartir pantalla. Profe, si me permite, déjeme, me conecto desde la laptop y si gusta, lo puedo hacer yo. Nada más deme lo que son como 5 minutitos, más o Excelente, menos Cristian. 10. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, en lo que se conectan, vamos a iniciar con alguna presentación que tenemos por aquí pendiente sobre la NOM 045, enfocado con las características básicas, las acciones y sobre todo la implementación
en enfermería. Vamos a ver, chicos, qué nos dice la NOM 045, la clasificación, las características, la importancia. De igual manera, me confirman si se logra ver la pantalla. Ok. Muy bien, bueno, les comentaba, vamos a ver brevemente la NOM 045, donde se enfoca en establecer bueno, los criterios obligatorios para la vigilancia epidemiológica, sobre todo la prevención y control de las infecciones nosocomiales. Bueno, hoy en día esta norma se enfoca claramente en las IAS, que son las infecciones asociadas a la atención de salud, donde nos van a hablar sobre las acciones, cómo van reduciendo la morbilidad, los costos médicos, sobre todo los brotes dentro del hospital, a nivel hospitalario. Conoceremos también la importancia de esta norma, la donde disminuye los riesgos de padecer alguna enfermedad, alguna mortalidad, sobre todo por infecciones adquiridas durante la atención médica. También hablaremos sobre el control de brotes, lo cual permite detectar a tiempo cualquier anomalía, cualquier aumento de casos extraños a nivel hospitalario. También vamos a hablar más adelante sobre la guía operativa que obliga, en este caso, a crear comités internos, como el CODECIP, que es el comité eh, de vigilancia epidemiológica, las acciones, las unidades de vigilancia. Tenemos por las siglas UVEP, que es la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Ellos se encargan precisamente para eh, supervisar la higiene, los procedimientos médicos, el uso racional de los recursos, sobre todo ayudan a frenar la resistencia de las bacterias a los medicamentos. Les comentaba, vamos a hablar sobre la clasificación de las infecciones principales. Esta norma prácticamente clínica centra en la atención y la clasificación en cuatro infecciones más comunes que son adquiridas a nivel hospitalario en el uso de los dispositivos o los procedimientos invasivos. Vamos a ver cuáles son estas cuatro acciones, la importancia, las características, el enfoque, desde luego. Bueno, vamos a ver las infecciones de vías urinarias, que es relacionada con el uso de las sondas, los catéteres en la vejiga, la neumonía, sobre todo la neumonía asociada a ventilación. eh, Donde ocurre en pacientes con apoyo mecánico para respirar, la infección del sitio quirúrgico que se presenta en zonas del cuerpo donde se hizo alguna cirugía. Tenemos las infecciones del torrente sanguíneo, donde está asociada prácticamente a algunos catéteres, por ejemplo, los catéteres venosos para medicamentos o la adquisición de un suero. Bueno, les comentaba esta norma oficial 045 establece las directrices para la vigilancia epidemiológica, el control de infecciones asociadas a la atención de salud. Pues más que no, más que nada esta norma busca modificar y actualizar los nuevos enfoques basados en evidencia eh, sobre el riesgo de las IAS en pacientes hospitalizados y los trabajadores de salud, porque más que nada, chicos, nosotros como personal de salud también corremos el riesgo de algunas anomalías, algunas infecciones. Ah, ok, Uriel, adelante, perdón, no tuve participación, adelante. Profe, ya ando listo. Ah, perfecto, entonces te brindo el espacio para que puedas compartirnos pantalla. Muchas gracias. ¿Y se alcanza a ver, profe? El manejo del RPI, muy bien. Ahí está. Profe, pues el día de hoy me tocó exponer sobre el manejo de RPBI, que es sobre la norma 087.
que esta es una norma que establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento y recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Eso es lo que significa las siglas RPBI. Bueno, pues como tal, le puse qué son los RPBI y cuál es su objetivo. Pues bueno, la definición son aquellos residuos generados durante los procedimientos médicos que contienen agentes biológicos infecciosos como bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad de causar infección. Y estos afectan directamente la salud de quien los manipula y al medio ambiente si no se recibe un manejo riguroso. Y el objetivo principal es proteger al personal de salud, pacientes y esperen tantito, no alcanzo esta parte. Y público en general de los riesgos asociados a la exposición por agentes biológicos infecciosos, así como prevenir la contaminación ambiental mediante pautas obligatorias. Estas aplican a hospitales, clínicas, laboratorios y centros de investigación y consultorios médicos. Bueno, aquí como podemos ver, les puse la clasificación y contenedores oficiales donde van a ir estos residuos infecciosos. Y bueno, se divide lo que es en el tipo de residuo, que es la sangre, y pues esto conlleva a todos los hemoderivados de la misma y en su estado lo podemos encontrar lo que es en líquidos y derivados. Y en el envase o contenedor donde lo vamos a desechar es en un recipiente hermético, esto para evitar que este, vaya a haber derrames. Y el color con el que viene identificado es con el color rojo. Posteriormente, otro tipo de residuo es el cultivo cepas. Esto lo podemos encontrar en estado sólido o líquido y el envase o contenedor es en bolsa de polietileno y también va marcado en una bolsa roja. El siguiente son los patológicos, que lo podemos encontrar en diferentes estados, que es el tejido, órganos y partes. Y el envase en donde lo vamos a encontrar es en bolsas o recipientes con formol, si así aplica. Y en lo vamos a encontrar lo que son en bolsas amarillas. Otro tipo de residuos es el residuo no anatómico, que estos pueden ser sólidos como gasas o torondas empapadas, y el envase va a ser igual en una bolsa de polietileno impermeable y es de color rojo. Y por último, el más ocupado, que son los objetos punzocortantes, que en el estado en donde lo podemos encontrar es en agujas, lancetas, bisturís, y el contenedor es un recipiente rígido de polipropileno y el color en el que lo encontramos es en el rojo. Les puse igual los tiempos máximos de almacenamiento temporal y estos los podemos encontrar en diferentes niveles, que es en el nivel 1. Es así porque está más especializado en lugares pequeños, como consultorios, laboratorios pequeños y clínicas de baja generación. Esto que quiere decir que en este lugar haya entre 1 o 5 camas o en laboratorios chicos, como les comenté, y estos pueden almacenar este tipo de residuos hasta 30 días. El nivel 2 son hospitales generales y clínicas de atención médica mediana. Y esto se mide lo que es que tenga la institución de 6 a 60 camas, más o menos, y como tiempo límite, ellos tienen permitido guardar y almacenar toda esta parte en un máximo de 15 días. Y por último, podemos ver que es el nivel 3, que son unidades hospitalarias con más de 60 camas, que son centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas. También pueden ser laboratorios clínicos o bancos de sangre que realizan análisis a más de 200 muestras al día, o establecimientos que generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI.
y estos tienen como un máximo de 7 días nada más para poder almacenar lo que es el RPBI. Y pues bueno, como pueden ver, les puse que es muy importante que esos contenedores tengan un etiquetado e identificación para que se los puedan llegar a llevar. El etiquetado y la identificación era como les comentaba, que es por colores y todos los contenedores deben estar rotulados de forma clara con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda de residuos peligrosos biológicos infecciosos. También aquí encontramos un límite de llenado que estas son las bolsas y recipientes nunca deben llenarse a más del 80% de su capacidad total para evitar derrames y asegurar un cierre hermético seguro sin compactación previa. Y como tratamiento y disposición final, que esto es lo que le hacen al RPV como tal, que son que estos deben ser sometidos a procesos físicos o químicos. Esto que quiere decir que van a ser metidos a una autoclave para que dejen de ser infecciosos y posteriormente se meten a incinerar para que para llegar a eliminar completamente estos residuos y no los puedan volver a ocupar. Y por último les puse recolección, transporte y tratamiento. El transporte externo es la recolección y transporte externo que debe realizarse por empresas autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente, que es la Semarnat. Las unidades vehiculares deben ser de caja cerrada, contar con sistemas de refrigeración y no deben compactar los residuos bajo ninguna circunstancia. Y el tratamiento y disposición, como les comentaba, los RPBI deben ser sometidos a tratamientos físicos o químicos, como un autoclave o microondas, para eliminar su capacidad infecciosa antes de la disposición final, que los residuos patológicos requieren obligatoriamente cremación o inhumación en sitios autorizados. Y como tal, con eso acabamos lo que es la norma 087. Muchas gracias, Uriel, por esta exposición. Es muy importante esta norma sobre el manejo correcto del RTBI, que son residuos peligrosos, biológicos infecciosos, donde nos mencionas la importancia para prevenir infecciones graves, evitar accidentes laborales, como cuáles, como los pinchazos, las agujas. También un dato muy importante que nos comentas es proteger la salud de la población, cuidar el medio ambiente y además, pues, estas normas, bueno, esto no es benéfico, los principales beneficios, sobre todo la protección al personal. Nosotros como personales de salud debemos de tener estas precauciones, estos cuidados, la seguridad ambiental, sobre todo disminuir la presencia de agentes patógenos eh, en el entorno natural. Y pues bueno, muy importante esta norma. Muchas gracias, Uriel. Gracias por la exposición. Y pues bueno, chicos, voy a permítanme como la participación y, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. ¿Quiere que ya quite el compartir? Pues sí, si gustas. Muy bien, entonces tenemos la participación del compañero, no, perdón, es, Profe, mi nombre es Cristian Noriel. Creo que es Cristian, ok, me equivoqué. sí, es la 087. Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, profesor. Y muchas gracias, entonces, chicos. Bueno, después de cada exposición, recuerden que tenemos aproximadamente 5 minutos para la siguiente presentación. Ahorita sigue una compañera, vamos a esperar 5 minutos y posteriormente iniciar. Entonces iniciaremos a las 5:33.
Ok, chicos, pues bueno, vamos a dar inicio con, con el tema de la NOM 011. Adelante, compañero. Hola, buenas tardes. Muy Em, bien, estás. el día de hoy les voy a hablar sobre la norma oficial 011. Esta establece los criterios y procedimientos para la atención integral de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos. Esta norma se publicó el 9 de diciembre del 2014 y entró en vigor en 2017. También como definición tenemos que es una rama de la medicina encargada de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida a pacientes con una enfermedad grave o terminal. Ah, eso es lo que... Sí, gracias. Ok. Esta norma tiene como objetivo tres diferentes fases: proteger la anatomía, la autonomía del paciente y el apoyo moral a sus familiares. Establecer criterios y procedimientos mínimos indispensables, garantizando un trato digno, control del dolor y una buena calidad de vida. El equipo multidisciplinario de salud está obligado a prestar servicios de cuidados paliativos a pacientes con enfermedades en situación terminal, con el fin de proporcionarles una calidad de vida digna hasta el momento de su fallecimiento. El enfoque multidisciplinario se refiere a la participación de médicos, enfermeras, psicólogos y trabajo social. Cuidados paliativos para las diferentes etapas de una situación terminal. Tenemos la etapa terminal, inicia al diagnosticar una enfermedad avanzada, incurable o progresiva. La etapa preagónica se caracteriza por el deterioro notable del estado físico, tiene mayor dependencia y síntomas más acentuados, como la falta de oxígeno, falta de movimiento. Continuamos con la etapa agónica. Esta corresponde a los últimos días u horas de vida del paciente. En esta ya tiene dependencia total, ya sería encamado. En la que sigue, profe, porfis. Ok, el cuidado integral se basa en tres diferentes puntos. El control de síntomas, en estos podemos encontrar ayudarlos a aliviar el dolor, el tratamiento para la fatiga y las náuseas, el mejoramiento del bienestar físico sería como terapia. La comunicación eficaz, mantener el diálogo claro y honesto con tu paciente. Hay que tener comunicación para que el paciente se sienta apoyado. Fomentar la escucha activa del paciente. Hay pacientes en situaciones terminales que necesitan el apoyo psicológico, el estarles comentando em, como cosas de la vida, platicarles cosas que se pueden encontrar afuera, cosas que ellos ya no pueden salir a ver. Incluir en la familia en la toma de decisiones. Esta sería más en el aspecto social. Y luego tenemos el apoyo psicológico y emocional. Apoyar en la reducción de ansiedad y el miedo. Brindar contención espiritual. ¿Qué es la contención espiritual? Es el apoyo y el consuelo que se le brinda a una persona en momentos de dolor, ya sea cuando tenga miedo o esté en crisis. Ok, aquí tenemos unos pequeños ejemplos de cuáles son las patologías que entrarían en la norma 011. Tendríamos el cáncer, que son tumores malignos en fases avanzadas, ya sería fase 3 o fase 4. Insuficiencia orgánica crónica avanzada, tendríamos una insuficiencia cardíaca,
cardíaca, hepática, renal o incluso un EPOC. Enfermedades neurológicas degenerativas. Aquí podemos tener demencia, Alzheimer, Parkinson o esclerosis lateral anfiotrófica. ¿Qué es la esclerosis lateral anfiotrófica? Esta es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y la médula espinal. Tenemos también las infecciones avanzadas complejas. Estas serían el VIH-Sida, ya en etapa tardía, a veces que cuando detectan el SIDA ya está demasiado avanzado como para tener un tratamiento. Ya simplemente es el acompañarlos en su fase terminal. También en eso podemos encontrar también lo que es la diabetes, la hipertensión, enfermedades básicas. Ok. En esta son más bien como definiciones más que plan de cuidados paliativos. En esta tenemos lo que es la calidad de vida como punto número 1. Estas son condiciones físicas y psicológicas que permiten al paciente actuar de manera objetiva. Sería en relaciones familiares o sociales. Claudición familiar. La claudición es el agotamiento familiar. Este se enfoca obviamente en la familia, en la adaptación familiar, originados por la reaparición de síntomas, los cuales provocan angustia, depresión y conllevan a un abandono del paciente en situación terminal. Continuamos con los cuidados paliativos. Este se deriva del cuidado activo de enfermedades que no responden a tratamientos. Como había comentado con el SIDA, que cuando ya está demasiado avanzado. Enfermo en situación terminal. Se le conoce a las personas que tienen una enfermedad incurable o con un pronóstico de vida menor a 6 meses. También tenemos la obstinación terapéutica. Se le conoce a la adopción de medidas desproporcionadas con el objeto de alargar la vida en situación de agonía. Cuando una persona está aferrada a su familiar y no la suelta, se le llama obstinación. ¿Por qué? Porque no todos estamos listos para perder a un familiar. Continuamos con... Gracias, profe. En 2016, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud definen a los cuidados paliativos como un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan los problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Tenemos características de cuidados paliativos, que sería mejorar la calidad de vida de las personas enfermas, sus familiares y de las personas que las cuidan. Reducir el número de hospitalización innecesaria, porque realmente el llevarlos a un hospital cuando ya se encuentran en situación terminal es hacerlos sufrir más de lo que ya están sufriendo. Y en cuidados paliativos nos encargamos de aliviar el sufrimiento físico, psicosocial, incluso espiritual. Intervienen diferentes profesionales de salud y amigos. Entre los personales de salud, como había comentado, médicos, enfermeras, psicólogos, incluso trabajo social. Favorece la atención de personas con enfermedades terminales. Se brinda en casa, en centros de salud, hospitales o centros de asilo. Ok, tenemos las diferencias entre cuidados paliativos y terminales. Cuidados paliativos son aquellos que pueden iniciar desde el momento de su diagnóstico y al mismo tiempo que el tratamiento.
Este sería como la diabetes mellitus o la hipertensión, el Parkinson, el Alzheimer, serían algunos ejemplos. En pacientes en situación terminal, tenemos cuando, esto básicamente es cuando comienza desde que se suspende el tratamiento de la enfermedad y cuando es claro que la enfermedad no va a mejorar y el pronóstico de vida ya es demasiado corto. En enfermería, el objetivo de cuidados paliativos es ayudar a las personas a enfrentar los problemas que impiden satisfacer sus necesidades básicas. El deslizarse de un lado para otro, el comer. ¿Por qué? Porque se encuentran demasiado débiles. Contribuir al bienestar y confort dentro del proceso de la enfermedad. Para realizar los siguientes cuidados se requiere madurez, experiencia, tacto sobre todo, empatía y la capacidad de sentir emociones para proporcionar cuidados físicos y emocionales a una persona en situación terminal. Me voy a salir un poquito del contexto de porque encontré una escala que me llamó mucho la atención. Sí está relacionada, pero se relaciona más a la fase terminal, cómo se diagnostica o cómo se calcula mediante una escala. La escala de Menten se desarrolló en 2004. Es utilizada para realizar el diagnóstico de situación en últimos días. Se encuentra conformada por 8 signos clínicos. Nariz fría o afilada. Esto quiere decir que las facciones se empiezan a afinar. Extremidades frías o marmóreas. Ok, ¿qué es marmóreas? Es la coloración de manchas rojas, moradas, incluso azuladas, que se parecen a una malla, como un mármol dibujado en forma de red. Las livideces es la alteración de la microcirculación, la cual forma una especie de red de color rojiza, que sería lo mismo, nada más que en el anterior, que serían las extremidades, empezaría por los talones y así continuaría. Tenemos los labios cianóticos. En conjunto también entraría en lo que son las ojeras y se empiezan a marcar conforme va avanzando el proceso de la enfermedad. Estertores o agonía. Acumulación de secreción en las vías respiratorias. Cuando una persona ya se encuentra en situación terminal, el deglutir ya es un poquito más difícil porque empiezan a tener episodios de apnea, que sería el segundo punto. La falta de aire de 15 segundos a 1 minuto. Como siguiente es la oliguria o anuria en menos de 300 cc en 24 horas. Por último sería la somnolencia, más de 15 horas de sueño por día, sin que esté causada por algún tipo de medicamento. Cuando uno se basa en la escala para definir la situación terminal de un paciente, debe tener por lo menos de 4 a más signos para estar en estado agónico, de 1 a 3 signos para estar en estado preagónico. Esta escala es un predictor de fallecimiento de más o menos 96 horas de un paciente en situación terminal. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, compañera. Ok, chicos. Bueno, primero que nada, me es su nombre completo, fuerzas, para anotarte en la participación. Alma. Ah, ujú, muchas gracias.
Ok, chicos, pues bueno, esta norma también es de mayor importancia mencionar sobre todo los objetivos, las características básicas, donde nos menciona los cuidados paliativos en los enfermos en situación terminal. Eh, Nos menciona también brevemente la compañera Alma los objetivos principales, sobre todo el control del dolor, cómo aliviar de forma efectiva el dolor físico, los síntomas molestios como ansiedad, depresión, el trato digno. También otro dato importante que, bueno, que tiene estos criterios en cuanto a la atención y los cuidados paliativos, el trato digno, prohibir a los pacientes el uso de los tratamientos desproporcionados que prolonguen la agonía, el respeto por la autonomía, permitir que el paciente y su familiar decidan informadamente sobre el proceso de la atención, los beneficios de esta norma que nos comentaba también la compañera, el enfoque integral, donde promueven los equipos de salud multidisciplinarios, tanto enfermeros, médicos, psicólogos y el apoyo espiritual. Tenemos el dato importante, el apoyo familiar, en lección de cuidado del acompañamiento psicológico que mencionaba la compañera, el acompañamiento de los familiares durante la enfermedad, el duelo, y pues bueno, estos criterios de la atención de los cuidados paliativos, bueno, de igual manera, una pequeña experiencia, este, también me tocó estar cuando estaba, bueno, es un tema muy difícil para mí. Un familiar, una tía que estaba pues ya eh, entre partir, pero pues a veces es muy tardado, tenía que, como personal de salud, pues tenía que ir frecuentemente a ver si aún respiraba, la técnica que me dijeron, pues ponerle un, um, un espejo en la nariz para ver si todavía respiraba. Pero bueno, son temas, son momentos que al estar presente pues son muy dolorosos, muy difíciles, pero bueno, es parte de la vida y pues bueno, sí tardó como 4 horas y fue el paciente, mi pacientito de familiar pues estuvo en casa, entonces fue un poco más doloroso. Ok, chicos, pues bueno, al mencionar estas acciones, estos criterios de los cuidados paliativos, pues bueno, son de mayor importancia mencionar las acciones, los comportamientos, sobre todo, y nosotros como personal de salud, qué acciones nos puedes poner en cuanto al acompañamiento, las acciones. Muy bien, chicos, pues bueno, son 5:50. Recuerden que siempre brindamos 5 minutitos. Por ahí tenemos otro integrante, la compañera Ingrid, bienvenida. No sé si tuvieras tu presentación, solamente para confirmar para la exposición del día de hoy. Sí, profe, estoy lista. Ah, perfecto. Entonces, continuamos contigo, 5:56. Muy bien.
Ok, adelante Ingrid, le damos la bienvenida a la compañera con el tema de la NOM 015, sobre todo la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. Bueno, compañeros, profesor, buenas tardes. Una disculpa por la hora, pero salí tarde de trabajar. Este, bueno, mi tema pues es la norma oficial mexicana 015 que habla para la prevención, tratamiento y control de diabetes mellitus. Y pues para iniciar con este tema, les voy a leer unos conceptos lo más resumido posible de lo que es la diabetes mellitus. Y pues la diabetes mellitus, permítanme. La diabetes mellitus, pues tenemos dos tipos, tenemos dos tipos, que es la tipo 1 y la tipo 2. Diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario destruye las células del páncreas que producen la insulina. Y pues normalmente suelen aparecer en la infancia o en la adolescencia. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad en la que el organismo desarrolla resistencia a la insulina y con el tiempo puede disminuir la producción. Esta se desarrolla lentamente y en algunos casos no causa síntomas al principio. La norma mexicana 015 tiene como alcance garantizar la disposición, cumplimiento obligatorio para las instituciones y los profesionales de la salud. Tenemos que llevar a cabo la atención de calidad uniforme y basada en evidencia científica a personas que padezcan pues de diabetes mellitus. Como objetivos principales, tenemos el primer punto: prevenir la aparición de la enfermedad, detectar oportunamente a las personas con factores de riesgo, establecer un diagnóstico temprano, promocionar un tratamiento integral, disminuir las complicaciones, la discapacidad y la mortalidad ocasionadas por la enfermedad. Entonces, como objetivo de la norma oficial, pues tenemos que prevenir, detectar, establecer, promocionar y disminuir. Entonces, todos estos puntos que tenemos como objetivos nos están ayudando o tenemos que llevar a cabo para que el paciente lleve pues un estado de vida más confortable, ¿sale? Entonces, para llevar a cabo estos objetivos o llegar más bien al alcance de estos objetivos, tenemos que pues señalar, como lo dice la norma oficial, un manejo de la diabetes mellitus con medidas de prevención. Entonces, como primer punto para las medidas de prevención tenemos la promoción del estilo de vida saludable, la educación para el autocuidado del paciente, la alimentación equilibrada y actividad física. Tenemos también el control del peso corporal, monitoreo de los niveles de la glucosa, uso adecuado de medicamentos o ya sea la insulina y seguimiento con su médico responsable. Estas medidas de prevención no solo nos ayudan a personas que ya padecen de la diabetes, sino también nos ayudan a prevenir futuros riesgos, ¿sale? El primer punto que dice promoción del estilo de vida saludable, aquí más que nada nos vamos a basar un poquito más
tanto como en el segundo punto, que es la educación y la alimentación equilibrada, más el ejercicio. Este, doctor, perdón, o ya doctora, lo que sea, que se dedica a la educación en específico de la diabetes, nos ayuda tanto como él, definitivamente desde cero, el por qué es importante que lleve un buen control y las consecuencias a futuro que puede ver si no lo lleva. La alimentación equilibrada, esta pues igual nosotros hacer tener la plática, la charla de qué, el por qué es indispensable para el paciente que esté llevando su control alimenticio. Igual se puede, o sea, cada personal dar algunas recomendaciones impresas de lo que sí, de lo que no pueden comer, o ya cuando los pacientes pues ya llevan una alimentación nada saludable, pues yo creo que ahí nos podemos ayudar un poquito con nutrición. Igual la actividad física, normalmente pues mínimo 160 minutos al día, lo que el cuerpo. O pues ya dejarlo
apoyarnos con nutrición, ejercicio físico, ya lo había comentado también igual, media hora, 160 minutos al día, está súper bien. Y la reducción de peso, pues ya un poquito más estricto a pacientes con obesidad y sobrepeso. Y con el conteo de carbohidratos, el conteo de carbohidratos, pues más que nada, pues ya se puede relacionar un poquito más a la diabetes tipo 1. Ahí pues sí sería pues llevar un conteo muy específico para esos pacientes. El monitoreo de la glucosa, como ya les comentaba,
Ok, chicos, una disculpa, es que está un poco deficiente el internet, pero ya estamos de vuelta. Muy bien, muchas gracias, compañera Ingrid, ok, por la exposición de la NOM 015, donde nos mencionas los principales enfoques, las medidas preventivas de la diabetes mellitus, sobre todo la prevención, las acciones durante la aparición de la enfermedad, los riesgos para frenar las complicaciones. También debemos de mencionar una parte muy importante que mencionaba la compañera, las medidas preventivas, desde luego, eh, pues debemos de recomendar a los pacientitos los pacientitos crónicos, bueno, sobre todo los pacientes que ya tienen diabetes, pues realizar las medidas de acción, sobre todo comer frutas, verduras, pues bueno, si ya les diagnosticaron la diabetes, pues reducir el exceso de azúcares, las grasas malas, tomar agua simple, este, salir a caminar por lo menos 30 minutos al día, asistir a la revisión periódica, asistir al médico frecuentemente, tomarse la glucosa y sobre todo, bueno, estas medidas de prevención, pues debemos de realizar ejercicio porque, pues, bueno, hay pacientitos que me ha tocado escuchar que ya llegan muy complicados, este, y, y, pues bueno, a veces, siempre pues por el sedentarismo, pues no realizan el ejercicio adecuado, por lo menos salir a caminar media hora, eso nos ayuda mucho, mucho, chicos. Ok, pues bueno, ya ya participó la compañera Ingrid, el compañero Cristian, Cristian, Alma y la otra compañera, ok. Muy bien, chicos, pues bueno, vamos a continuar con les comentaba las acciones de las IAS a nivel hospitalario. Creo que por aquí nos quedamos. Muy bien. Entonces, les comentaba la importancia de las infecciones asociadas a la atención de salud, enfocada a la NOM 045. Pues bueno, aquí les puse una breve introducción sobre los eventos adversos que son muy frecuentes a nivel hospitalario, las medidas preventivas, sobre todo las medidas de prevención y control. Vamos a ver un índice en cuanto al al panorama de las IA, las infecciones asociadas a la atención de salud, sobre todo los 5 aumentos de higiene de manos. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud siempre nos recomienda a nosotros como personal de salud realizar la capacitación de los 5 aumentos de higiene de manos, la vigilancia epidemiológica, sobre todo las plataformas, por las siglas UVET, que es la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, el CODECIM, la ROVE, que es la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, el control ambiental, el compañero Cristian que nos acaba de mencionar las acciones de la NOM 087, el RPBI, los indicadores, pues bueno, también vamos a ver mucho más adelante la triada ecológica enfocada en las guías y infecciones asociadas a la atención de salud. Vamos a conocer desde el huésped, el paciente, el ambiente, las diferentes instalaciones a nivel hospitalario, la limpieza, los dispositivos, el agente causal. Vamos a ver qué tipo de agentes vamos a encontrar a nivel hospitalario, sobre todo bacterias, virus, hongos. Y pues bueno, hay muchas enfermedades a nivel hospitalarias que debemos de frenar, debemos de actuar. En cuanto al marco normativo de esta norma oficial 045, tenemos el objetivo que nos dice que deben de establecer los criterios para la vigilancia, prevención y control de las vías en los establecimientos, eh, sobre todo la atención médica mediante acciones de vigilancia epidemiológica, las medidas preventivas, sobre todo los protocolos, chicos, los protocolos de control con el fin de reducir la incidencia para proteger la seguridad del paciente. En cuanto al marco normativo, tenemos la, este, el marco normativo del artículo cuarto, que todos tenemos derecho a la salud, la Ley General de Salud, que pues nos dice que debemos de
capacitar pues más que nada a los pacientes, la prevención, control de enfermedades. La NOM 045 pues nos habla sobre la vigilancia, prevención y control de las IAS en la atención de salud. Pues bueno, vamos a continuar. Tenemos una pequeña introducción de las definiciones de las IAS, las infecciones asociadas a la atención de salud, el evento adverso que es más frecuente en la atención hospitalaria. Tenemos el porcentaje del 5 a 10 por ciento de los pacientes hospitalizados en México. Aumenta sobre todo la morbilidad, la mortalidad, los costos de atención. El 70% pues más que nada son prevenibles con prácticas de control adecuadas. El PROJIC, en base a esta norma, disminuye algunas acciones. Tenemos las definiciones de las IAS, que es la infección adquirida durante la atención, que no estaba presente al momento del ingreso del paciente. El CODECIN, perdón, aquí tenía la definición, que es el Comité de Detección y Control de Infecciones. La ROBE, que les comentaba, la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, donde pues manejan a estas plataformas a nivel hospitalaria para conocer tanto la morbilidad como la mortalidad. Tenemos también la UVED, que es la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Todas estas plataformas se manejan a nivel hospitalario en el departamento de epidemiología para dar seguimiento a las el objetivo, ¿cuál es el objetivo, chicos? Pues más que nada, conocer, establecer los criterios para la vigilancia, prevención y control de las IAS en el Sistema Nacional de Salud, los criterios estandarizados para la vigilancia epidemiológica, la prevención y control de estas infecciones en las unidades de salud, la aplicación sobre todo en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué vamos a hacer nosotros como personal de salud? Tenemos que realizar la vigilancia, sobre todo la notificación de la ROBE, que es la vigilancia, la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, cómo se enfoca en el enfoque sistemático, continua. Pues bueno, sobre todo estas plataformas, pues manejan mucho la prevención y control de las infecciones en las diferentes unidades. Muy bien, para ello vamos a conocer el enfoque de la vigilancia epidemiológica de las IAS, el seguimiento, la detección y sobre todo el registro y control de las IAS. Tenemos por la plataforma, la unidad VET, la vigilancia epidemiológica hospitalaria, tenemos que se enfoca en la detección de casos de las IAS, la notificación inmediata en el análisis de brotes. Tenemos CODECIN, que es el Comité de Detección y Control de las IAS, donde el personal encargado de este comité pues realiza la evaluación de riesgos, medidas de control, la supervisión de cumplimiento de estas acciones, la capacitación y difusión de los lineamientos, los protocolos. Nosotros como personal de salud, pues manejamos mucho los protocolos y los lineamientos enfocados en las diferentes normas. Tenemos la ROBE, que es la Red Hospitalaria y Vigilancia Epidemiológica, el registro en esta plataforma de manera nacional. El reporte periódico de los indicadores de las IAS, el intercambio de información estatal, tanto federal también. Las principales IAS, vamos a conocer los tipos de infecciones más frecuentes, la neumonía asociada a ventilación mecánica, las infecciones por tracto urinario, como por los diferentes tipos de catéteres, la infección por torrente sanguíneo y también los catéteres. Y pues bueno, el objetivo de estas IAS, pues es la detección oportuna, la reducción de las IAS, realizar el análisis mensual, los indicadores epidemiológicos, el reporte obligatorio, los lineamientos que se enfocan en estos lineamientos. Ok, continuamos. Tenemos los bucles de prevención de las IAS, los paquetes de medidas básicas, sobre todo para realizar la evidencia de la prevención en las IAS. Tenemos el bucle, que es el catéter venoso central. Tenemos algunas acciones de medidas preventivas, la higiene de manos, que es previa a la inserción, el uso de bacterias estériles máximas, la desinfección de piel por eh, cloridexina al 2%, la selección de sitios subclavio preferente,
Y pues bueno, tenemos la neumonía asociada a ventilación mecánica, tenemos la elevación de cabecera del 30 a 45 grados, la higiene la prevención de aspiraciones, el manejo de flu, la prevención de úlceras y los tromboprofilaxis, entre otras. Este enfoque, chicos, de la seguridad del paciente, tenemos la prevención de las sillas, el cumplimiento al 100% sobre la vigilancia continua, el monitoreo, sobre todo la retroalimentación mensual. Estos comités que se encargan de las medidas de las sillas, pues donde manejan mucho este paquete completo sobre la evidencia de la prevención a nivel hospitalario. Ok, tenemos los paquetes preventivos de la CIA, les comentaba, por ejemplo, el catéter venoso central, tenemos la higiene de manos, sobre todo en todas las plataformas, todas las acciones que manejamos, algunas normas que se enfocan en estos 5 momentos de lavado de manos, las barreras máximo estéril, el sitio de infección óptimo, la reducción diaria de los patógenos, porque nosotros como personal de salud debemos detectar las acciones de las medidas preventivas, tenemos también por la sonda de CETAI, la indicación certificada, el sistema de drenaje cerrado, el retiro precoz. Estos estudios de reducir las infecciones asociadas a las cuestiones de salud, pues van en el sentido por los protocolos clínicos a nivel hospitalario. Y pues bueno, como ya sabemos, algunas acciones, los 5 elementos de lavado de manos, nosotros como personal de salud, pues ya lo que solamente sería un pequeño recordatorio, los 5 elementos de higiene de manos, las recomendaciones según la Organización Mundial de la Salud, que dura aproximadamente de 40 a 60 segundos con alcohol en gel. Tenemos el momento 1 antes del contacto con el paciente, el número 2 antes de realizar una tarea antiséptica, el momento número 3 después del riesgo de las heridos, el número 4 que es la eventual reducción de contactos con el paciente, el número 6 después de contactos con el entorno del paciente. Estas, la posible en momentos tenemos que revisar ordenarnos, pues es muy importante recordarlas. Nosotros, pues ya las sabemos, pero debemos de hacer mucho hincapié, mucha mención a los pacientes y sobre todo a los familiares del paciente también, para pues realizar estas recomendaciones que no duran mucho tiempo, dura de 40 a 60 segundos, el lavado de manos con agua y jabón, y pues bueno, el uso adecuado de gel. Les comentaba el control ambiental y la esterilización, que pues aquí les puse dos grupos importantes el control ambiental, sobre todo la limpieza, la desinfección de las superficies de alto contacto, la ventilación adecuada, tener un control de agua, de alimentos, mantenimiento de las instalaciones, porque también debemos mencionar a nivel hospitalario, pues debemos de darles cursos, capacitaciones, lógicos como personal y salud a los trabajadores de limpieza, pues, puesto que gracias a ellos, pues, nos brindan mucho esas acciones de limpieza. Tenemos también la esterilización y la desinfección, los datos críticos, los datos no críticos, sobre todo el alto nivel de la esterilización instrumental y quirúrgica. Les comentaba ese dato importante como que nos mencionó el compañero Cristian, el manejo del RPI en base a la NOM 087, pues nos clasificó los tipos de colores, la lucha roja, la lucha amarilla, el contenedor líquido,
Pues bueno, nos mencioné un dato importante sobre la bolsa roja, los residuos biológicos infecciosos, la bolsa amarilla, sobre se maneja, pues sobre todo los residuos patológicos, cultivos y el contenedor líquido, los importantes, el RPI específico. Les comentaba el control ambiental, la limpieza, la ventilación, el agua segura, la ventilación adecuada, los cambios de aire, los filtros, el monitoreo de la calidad de agua y sobre todo la prevención de esas acciones es muy, muy importante que nosotros pues, recordemos. La esterilización de Isplawi, que es el criterio crítico y no crítico, pues bueno, más que nada las acciones de la limpieza, la desinfección a nivel mobiliario, pues bueno, esta validación y control de los procesos de esterilización, pues muy importante también mencionarlo en base a los cumplimientos de esta norma. Les comentaba, bueno, el compañero Cristian nos habló sobre la importancia de esta norma, la 087, los criterios, las acciones que debemos de conocer nosotros como profesionales de salud y sobre todo mencionar y capacitar al personal, perdón, al personal de salud, a los compañeros que deben de tomar estos cursos y sobre todo a unos familiares de vecinos. Tenemos de positiva, tenemos los indicadores de las IAS. Estas acciones, conjunto a las conclusiones, pues se valora mucho el seguimiento de estos indicadores, las acciones para el uso racional de los antimicrobianos, los indicadores de las IAS. Como aquí les puse, según este indicador, según el año 2024, este, según una fuente de la ROBE, que es la Red Hospitalaria de Diferencia Tecnológica, algunas conclusiones como la reducción de las IAS, el 18% de aspectos eh, de funciones a nivel hospitalario, el fortalecimiento de la vigilancia tecnológica, según la ROBE, la RED, las capacitaciones que se toman, por ejemplo, 120 profesionales del área de la salud, maneja el control de las vías, los talleres mensuales, solución de hermanos, la supervisión y retroalimentación al personal, la implementación de la guía por la prescripción antimicrobiana, la reducción del uso de estas acciones, el cumplimiento de este año 045, ayuda mucho para cuando se las contiene, sobre todo en manifestos para y pues bueno, les comentaba los indicadores de intervención, también construcciones, en base a las guías, tenemos que manejar el 50% de medios preventivos, el requerimiento de servicios y todo eso, la salud pública, nosotros como personal de salud, el equipo de enfermería, tenemos manejamos estas capacitaciones y estos comités para detectar brotes, capacitar a los compañeros, supervisión, la sesión mensual, pues bueno, este cumplimiento de relación al 100% de días de dispositivos, pues debemos de conocer los indicadores fijos y hacia estas normas que deben ser reconocidas. Y pues bueno, estas acciones que debemos de manejar mucho en la ciudad de normas, sobre todo en la organización mundial de la salud, los instrumentos de cuidados diarios, de visitar los animales, de las capacitaciones, que debemos de tener muy, muy en cuenta. Y pues bueno, hasta aquí un poco, solamente para corroborar, tenemos que hoy participó el compañero Cristian, se la 087 del RPU, tenemos la participación de la compañera Alma sobre los cuidados preventivos, y la compañera con la 015 de la diabetes mellitus. Y ¿verdad? Solamente para continuar.
y posteriormente puedes mandarles la calificación, pero es la exposición que manejaron el día de hoy. Pues bueno, vamos a continuar, de hecho vamos a continuar en la siguiente clase, que bueno, el día de hoy no pudieron ingresar varios de sus compañeros para finalizar estas exposiciones. Vamos a dar continuidad en la siguiente clase para que pues, los que faltan, pues traigo ya mañana mi mensajito para la siguiente clase, finalizar esas exposiciones y posteriormente continuar con el primer. Entonces, chicos, pues bueno, les voy a dejar salir un poquito antes para que pues nos expliquen esta tarde, que solamente hubo 3 participaciones el día de hoy, con la compañera Alma, la compañera Ingrid y la compañera Cristian. Pues, la siguiente clase vamos a finalizar las siguientes diapositivas, las siguientes temas de las normas que les faltan y después finalizaremos. De mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna participación que pueden hacer, chicos. Gracias, muchas gracias Cristian, muchas gracias Ingrid y Alma. Gracias por la participación en el hoy. Pues bueno, sí, a través de vía WhatsApp, ahí les mando la calificación del día de hoy. Ahí les mando mi estatuto, de hecho, por ahí, voy a seguir las diapositivas del día de hoy al grupo para que puedan darle los demás contenidos. En mi parte sería todo, chicos. Que tengan bonita tarde. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan bonita tarde, que descansen y nos vemos en la siguiente clase.